poder entrar. Muy bien. Bien, mis amados, vamos a iniciar orando primero como ya es una costumbre, siempre lo hacemos, invocando el nombre del Señor. Oremos. Altísimo Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos regalas de poder, Señor, reunirnos de esta manera para que tu palabra sea expandida, Dios. Mira este estudio de esta noche. Dirígenos, Espíritu Santo. Necesitamos de la guianza tuya. Necesitamos de esa sabiduría que solamente proviene de ti. Concédenos la gracia y la sabiduría en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces nosotros nos quedamos aquí. Vimos que la prioridad de Jesús la semana pasada era predicar el Evangelio, no hacer los milagros. Claro, los milagros eran necesarios porque era una manera como de autenticar el ministerio. Por eso cuando Juan preguntó desde la cárcel, le preguntó al Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Qué pasó con Juan en ese momento, eh? Parece que le flaqueó la fe o qué pasó. ¿Eres tú o esperamos a otro? Jesús le dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Es decir, que eran evidencias del Salvador. Hoy en día, tristemente, mucha gente anda detrás de los milagros y cuando se sustituye, porque evidentemente nuestro Dios sana, creemos en un Dios que sana y Él se presenta como Jehová, Rafa, nuestro sanador. Pero hay muchos que solamente están detrás de los panes y los peces, solamente están en busca de un milagro financiero, de un milagro en su cuerpo. Y hermano, Dios lo puede sanar en este momento, pero debemos entender que estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado y más adelante nos vamos a enfermar. Más adelante nos vamos a enfermar y vamos a partir de esta tierra. Pablo dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La fe que tenía Pablo en su tiempo era que Cristo iba a llegar quizás en su época. Pero miren, han pasado más de 2000 años, Cristo no ha regresado, pero Él regresará. Él lo ha prometido y nosotros lo esperamos con paciencia. Bien, vamos entonces a leer. Si alguien se anima y nos ayuda con la lectura. Entonces nos quedamos aquí en la prioridad de los apóstoles. Si me permite, con Sí, por muchísimo favor. gusto. ¿Me oye bien? La prioridad, sí, te escuchamos. La prioridad de los apóstoles. Y aquello que fue una prioridad para los profetas del Antiguo Testamento, para Juan el Bautista y para el Señor Jesucristo, también lo fue para los apóstoles. Desde el momento en que fueron apartados por el Señor, quedó claramente establecido que el propósito de su elección era para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, según Marcos capítulo 3, versículo 14. Luego de su resurrección, Jesús les encargó solemnemente predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 47. Basta darle una ojeada al libro de los Hechos para ver que la seriedad, para ver la seriedad con la que los apóstoles llevaron a cabo esta comisión. Como para muestra un botón, voy a limitarme a un solo ejemplo, el incidente que dio lugar a la elección de los que muchos entienden que fueron los primeros diáconos.
La historia es muy conocida. Los judíos de origen griego comenzaron a murmurar alegando que las viudas de los hebreos tenían un trato preferente sobre las viudas en la distribución diaria de alimentos. Es el segundo incidente interno que sufre la iglesia después de la muerte de Ananías y Zafira. Y era muy serio, por cierto. Esta crisis debía ser atendida con urgencia y con mucha sensibilidad y tacto pastoral. ¿Qué hicieron los apóstoles? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto está en Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. Me pregunto, ¿cómo habrían reaccionado hoy muchos líderes cristianos ante una crisis como esa? Después de todo, ¿no debería la iglesia ser sensible a las necesidades de la gente y en especial a las de sus miembros más vulnerables? ¿De qué sirve predicar la palabra si el pueblo tiene hambre y se siente descuidado? Pero los apóstoles tuvieron el discernimiento necesario para ver el peligro detrás del peligro. Por eso, y bajo la guía del Espíritu Santo, buscaron una solución al problema de las viudas, preservando al mismo tiempo los dos aspectos más importantes de su ministerio, la oración y la predicación de la palabra en ese orden. ¿Y cuál fue el resultado? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, versículo 7. Dios bendijo la determinación de los apóstoles de mantener la oración y la predicación en el máximo nivel de sus prioridades. Muy bien. Ahora yo pregunto lo siguiente. El incidente, lo que estaba aconteciendo aquí en el libro de los Hechos, ¿era cierto o era un simple rumor? Quiero que ustedes participen. ¿Era cierto o era un simple rumor? Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Pastor, yo pensaría que es cierto, porque de pronto no hubo una explicación de un apóstol que dijera, no es cierto, ¿sí? Entonces yo pensaría que sí fue cierto, pastor. Sí. No hay una respuesta de un apóstol que dijera, no es así, sino que ellos se dieron cuenta y tomaron como la medida, como dice la lectura, que guiados por el Espíritu Santo. Pensaría yo, ¿no? No sé si sea diferente. Sí, correcto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si era cierto, la escritura utiliza el término murmuración, y es el término murmuración en la definición de esta palabra. Quiere decir cuando tú hablas entre los dientes. Esa es la idea. Parece ser que había como un rumor entre los dientes, o sea, se estaba comentando. Los apóstoles todavía no estaban al tanto de esta situación, pero esto llegó a los oídos de ellos, porque había un rumor, había murmuración. Y la Biblia condena enérgicamente la murmuración como un pecado, aunque, como dice Rolando, a pesar de eso, los apóstoles actuaron con sabiduría y prestaron oído a lo que se estaba diciendo. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no importa lo que digan, no preste tu oído a lo que están diciendo de ti. Pero hermano, si lo que están diciendo es cierto, usted tiene que tomar acción sobre eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en el campo decían que cuando el río suena, ¿qué dice? Piedras lleva. Es porque agua trae. Es porque agua trae. Porque agua trae. Entonces, si están hablando, si están comentando, presta tu atención. Si lo que están diciendo es mentira, la Biblia dice, gózate, alégrate.
Ahora, si lo que están diciendo es verdad, pues hay que tomar acción urgente con relación a eso que están comentando. Pero providencialmente el Señor utilizó esta situación, que fue un incidente, una realidad, algo que estaba aconteciendo. Dios lo utilizó soberanamente para la elección de este ministerio, que es el diaconado. Que el ministerio de diáconos es un ministerio de servicio. Eso es lo que significa la palabra diácono. Un servidor, especialmente para atender las necesidades, no solamente espirituales, sino físicas de los hermanos. Es decir, los diáconos están también para velar que los hermanos en la iglesia, en la congregación, sea grande, sea esta grande o pequeña, la iglesia, todos los hermanos, no haya un hermano con una necesidad, por ejemplo, que no tenga para comer. O sea, los diáconos deben estar al tanto de eso. Y me llama la atención esta parte. Esta parte que los apóstoles dijeron, porque ellos estaban haciendo énfasis en la prioridad que ellos le habían dado a la predicación de la palabra. Si alguien me puede leer Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículos 2 en adelante, hasta el 5, hermana Gildalia o cualquier otro. Hechos capítulo 6. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Párate ahí. Entonces, ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, si nosotros comenzamos a repartir comida, a involucrarnos en este ministerio, vamos a descuidar el ministerio primordial, que es la predicación de la palabra. Mire, hermanos, la iglesia está llamada también a mostrar el amor de Dios en acción. Es decir, no solamente de palabras, sino también de dar ayuda. Hay muchísimas iglesias que están dando ayuda de comida, de ropa al necesitado. Sin embargo, y es bueno resaltar esto, la iglesia no debe convertirse en una fundación, porque entonces inmediatamente pierde la naturaleza de la iglesia. La iglesia está para predicar el evangelio. Y obviamente una manera de tú predicar el evangelio es mostrando el amor de Dios en acción, que es también como Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer, dadle vosotros de comer. Pero cuando se pierde la naturaleza de la iglesia y se sustituye la predicación, la enseñanza del evangelio por comida, la gente, oiga, se le va a llenar la iglesia, pero no de gente convertida, sino de gente que están interesada que le den. Ustedes saben, hermanos, que cuando uno dice por estos medios, sea la radio o sea en una congregación, que uno dice, están dando, sea lo que sea juguetes, ropa, están dando, se le va a llenar la iglesia. Yo recuerdo que los domingos muchas veces iban pocas personas a la iglesia. Y yo les dije, yo voy a utilizar una estrategia. Y preparé una comida. Le dije, hermano, tenemos una comida este domingo. Óigame, gente que no habían ido a la iglesia, ese día fueron. Ese día se acercaron.
Es una estrategia también para que puedan escuchar el evangelio, pero hay gente que solamente están detrás de los panes y de los peces. En una ocasión estaban buscando a Cristo y cuando lo hallaron le dijeron, maestro, te estábamos buscando. ¿Y dónde era que tú estabas? Y Jesús le dijo, ustedes me buscaban por la comida. Óigame, fue una reprensión eso. Ustedes me buscaban por la comida. Pero yo os digo, trabajad no por esta comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, lo que nos leyó el hermano Rolando, los apóstoles marcaron ahí el propósito por el cual ellos fueron llamados. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No es que descuidemos este ministerio, pero vamos a encargar a hombres para que se dediquen a ese ministerio y nosotros continuaremos en la predicación de la palabra. Yo quiero, hermanos, que ustedes participen, quiero que ustedes opinen, porque esto no es un monólogo, es una clase para que haya interacción. Si usted tiene preguntas, comentarios, esa es la idea de la clase. Entonces, el hermano Rolando va a seguir leyendo hasta llegar al versículo 5, me parece. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, ahí tengo una pregunta para ti, Rolando. ¿Cómo ellos sabían, cómo ellos identificaban que estos varones estaban llenos del Espíritu Santo? Porque no tenían un letrero aquí en la frente que le decía, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos podían identificar fulano, fulano, fulano? Porque habían cualidades, no podía ser cualquiera. Aquí decimos en Dominicana, entren todos. No, 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 eso no era así, entren todos. Había que seleccionar con sabiduría hombres con ciertas cualidades de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, Rolando, ¿cómo ellos sabían que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo? Pastor, yo me voy a la Biblia. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, Ujú. eran de fruto, eran personas que a vista de los apóstoles, de toda la iglesia, eran personas muy consagradas, muy llenas de Dios. O sea, habían fruto, habían evidencias, habían huellas. Por ejemplo, el lobo, ¿cómo se conoce el lobo? Por sus huellas, las huellas que viene dejando, aunque se vista de oveja, pero si sus huellas son de lobos, pues es muy fácil identificarlo. El hermano Henry tiene la mano levantada. Bueno, mi hermano, fíjese algo. Le iba a comentar de otra cosa, pero como hace la pregunta al hermano, ¿verdad? Para apoyar. Dice el versículo 2 que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, ya había de antemano personas que de verdad estaban allí porque había un motivo específico, estaban siguiendo, o sea, estaban en el mismo sentir de lo que los discípulos hacían, que era, como dice el versículo 4, la oración y el ministerio de la palabra. Sin embargo, para saber que estaban llenos del Espíritu Santo, como dice el hermano Rolando, obviamente tuvieron ellos que darse cuenta que toda esta gente, como dice el versículo 3, tenían buen testimonio. Del resto, si la instrucción se caía, no podían saber
o no podían colocar a las personas idóneas en ese trabajo. Aunado a esto, podemos darnos cuenta que en el versículo 2, cuando dice que no es justo para que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ellos están mostrando cuál era lo que ellos tenían que hacer. Mostrado en el versículo 4, la oración y el ministerio de la palabra. Pero también estaban dejando que, por lo menos en el texto que dice para servir a las mesas, esa frase allí estaba indicando el trabajo que tenían que hacer los diáconos. O sea, esa frase encierra tanto que no es voy a ir con una bandeja a servir alimento a las viudas. Esa frase está mostrando todo el servicio, el correcto sentir que puedes tener cuando vas a atender, cuando vas a dar tu servicio en pro de tu prójimo, en pro de los que están también en la congregación. Entonces, en poder definir, o mejor dicho, poder sacar todas las características que encierra esa frase para servir a las mesas, es bastante interesante porque el diaconado se basa en eso, en servicio. Excelente. Entonces, esa era la prioridad de los apóstoles, la prioridad de la iglesia y la prioridad de Dios. Y debe ser la prioridad nuestra. La prioridad de Dios, lo que para Dios es primordial, para nosotros debe ser primordial. Entonces, lo primordial para Dios es la proclamación del evangelio. Eso es algo que no es una opción. Él dice, id de forma imperativa, id y haced discípulos. Una iglesia que no se enfoca en salir a las calles, en salir de las cuatro paredes, que solamente se quiere quedar ahí, es una iglesia que no va a crecer, pero también es una iglesia que no está cumpliendo con la gran comisión. La gran comisión está en salir, en salir. Y hoy hay muchos medios, hay muchas maneras de usted predicar el evangelio, de llegar a otros, de hablar del amor de Dios. El hermano Marino Merán tiene la mano levantada. Adelante, Marino. Está el hermano Marino Merán y está Wendy también con la mano levantada. Marino, abra su micrófono. Correcto, le decía, Evo decía, que tenía el micrófono apagado, que acordémonos que el maestro le dijo a los discípulos allá en Juan capítulo 8, versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Entonces los apóstoles en ese momento estaban poniendo justamente en práctica eso que le dijo el maestro allá. Eso no se le olvidó, porque fueron muchas las enseñanzas que el maestro justamente le dio a los apóstoles, y para poder predicar el evangelio es permaneciendo en la palabra. Y justamente por eso fue que ellos dijeron, no podemos abandonar el ministerio de la palabra y la oración, porque ese fue el mandato. O sea, el conocimiento de la palabra para llevar ese mensaje que se le dio a ellos a todos aquellos que aún no lo conocían. Y por otra parte, ¿cómo sabemos que los diáconos que fueron escogidos estaban llenos del Espíritu Santo? Hermano, estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Es muy posible, y esto es una especulación, que esos hermanos que fueron escogidos, diáconos, estuvieran entre los 120 que estaban esperando el día de Pentecostés. Es decir, que es muy posible que esos hermanos, tratándose y viéndose que nosotros apenas estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, estuvieran, hermano, recibieran lo que ellos, los 120, justamente estaban esperando, el Espíritu Santo que el Señor le prometió a ellos y que le ha prometido a todos aquellos que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Muy bien, Marino. Vamos a dejar a nuestra hermana Wendy por acá. Adelante, Wendy.
Soy el esposo de Wendy, Mario. Justamente aquí lo que estábamos hablando hace un rato sobre el murmurar. Pasa que estaban siendo murmurar porque el verdadero evangélico, Cristo nos dice, nos da un mandamiento de amor donde dice amar a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Las murmuraciones vienen porque ven que están siendo desatendidas, las viudas no están dando atención, haciendo el uso del ministerio de misericordia. Entonces, viendo eso, sabiendo que la prioridad es hacer conocer el reino de Dios y el reino del Padre, entonces, mediante la predicación, tenemos de que se nombran a los diáconos, quienes al formarse la iglesia primitiva, ven que dan frutos, que están obrando dentro de la iglesia, entonces se ve los frutos del Espíritu Santo. Por esa razón, considero que son nombrados quienes van a ponerse los delantales para servir. Eso es, gracias. Muy bien, vamos a dejar a nuestro hermano Juan Félix con su opinión. Adelante. Sí, bueno, hermano. Hay algo importante ahí, y es que las viudas que estaban siendo desatendidas, ellas no fueron a esa reunión por causa de necesidades más físicas, ellas fueron por causa del evangelio. Ellas eran una de lo que se habían añadido por la predicación del evangelio, que la iglesia ahora que había crecido en gran número. O sea que ellas no fueron porque a buscar que le dieran materialismo, ellas fueron porque fueron atraídas por el Espíritu Santo, y una vez que están adentro en el cuerpo, bueno, hay necesidad entre los hermanos y hay que atenderla, pero como ya han enfatizado, no se puede descuidar lo primordial. Esto concuerda con el acontecimiento que leímos la semana pasada, cuando leíamos que el Señor había sanado a muchos y luego se agruparon otra cantidad mayor, y Jesús se apartó y los discípulos lo estaban buscando, porque la gente, todos te buscan, pero ¿es para qué? Era para que le siguiera haciendo sanidades. Y Jesucristo dijo, mira, vámonos a los lugares vecinos, porque es necesario que también allí predique. O sea que la prioridad, como venimos viendo, es la palabra de Dios, la predicación del evangelio, y obviamente cuando se presenta necesidad en el camino, pues el Señor también proveerá tanto lo material como también aquellos que van a servir en esa área. Amén. 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 Muy buena opinión. Bien, entonces el versículo 5 dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Es decir, allí vemos no solamente la aprobación de Dios con relación a esto, sino que toda la multitud también le había agradado esta propuesta. Dios confirma a través de la multitud de su iglesia, Dios confirma cuando las cosas son de Él. ¿Y cuál fue el sello de aprobación de Dios? Versículo 7, léalo, Rolando, el sello de aprobación de Dios. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. O sea, Dios prosperó su palabra, Dios trajo un crecimiento, fruto de esa decisión tan importante, de cómo ellos habían puesto cada cosa en su lugar, no se habían descuidado del ministerio de la palabra, de la oración, pero también habían levantado, organizado este ministerio nuevo que era sobre la atención a las viudas, a los más necesitados en aquellos tiempos. En este tiempo hay muchas necesidades, hay situaciones, por ejemplo, en el tiempo que vivimos de la pandemia, hubo algunos ministerios que tuvieron que desarrollarse, se tuvo que innovar, levantar áreas que todavía no se conocían, pero que el Espíritu Santo fue guiando a los pastores. Tenemos que hacer esto para atender a los hermanos que no están viniendo a la iglesia, hermanos
que ya de edad avanzada, que por razones de enfermedad no podían asistir a la iglesia, y había maneras de cómo cuidar a estos hermanos que se quedaran en casa. Entonces los más jóvenes, los diáconos, los que estaban ahí en el fragor de la batalla, estaban en la iglesia, estaban en el templo, trabajando con los pastores. Fue un momento muy triste, muy duro, pero ahí están los frutos, ahí está la iglesia del Señor y muchos fueron añadidos a la fe. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tópico, la prioridad de la iglesia a través de las edades. Si nuestra hermana Glenis puede leer, si está ahí. Sí, estoy acá. Dice la prioridad de la iglesia a través de las edades. En el resto del Nuevo Testamento, vemos que la iglesia debía mantener la prioridad de la predicación a través de los siglos. Entre los requisitos indispensables que debe cumplir todo candidato al ministerio pastoral es que sea apto para enseñar. Primera de Timoteo 3:2, Tito 1:9 y en segunda de Timoteo 2:15. Pablo le ordena procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más adelante en el capítulo 4, después de establecer la inspiración y suficiencia de las Escrituras, Pablo le encarga solemnemente a Timoteo que predique la palabra. En 2 de Timoteo 4, 1 al 2. Eso no es lo que mucha gente querrá oír, pero es lo que él debía hacer de todos modos. 2 de Timoteo 4, 3 al 5. Esta labor debía consumir la mayor parte de su tiempo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera de Timoteo 4:15. Pablo también ordena a Timoteo y por medio de él a toda la iglesia reconocer y honrar con doble honor a los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:17. Porque su labor es vital para la salvación de los perdidos y el fortalecimiento de los creyentes. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:22 al 25. Así que no predicamos para continuar con una tradición evangélica, sino porque Dios nos ordena hacerlo para hacer oír su voz a través de nuestra voz. Ese es uno de los aspectos más misteriosos de la predicación, que a través de la exposición de la palabra, el pueblo de Dios puede escuchar la voz de Dios, del Espíritu de Cristo, hablando a sus corazones. Amén. Bien, vamos a comentar. Ustedes pueden ir levantando la mano, poner una manita ahí. Si no saben cómo hacerlo, pues entonces pueden abrir su micrófono y decir, pastor, quiero participar. Entonces, vamos a comentar esto que expresa el autor con relación a la predicación específicamente. ¿Qué ustedes entienden por predicar? ¿Qué es
predicar? ¿Qué es la predicación? Bueno, pastor, déjeme aprovechar yo misma para comentar algo. Como el texto lo expresa, es hacer oír la voz de Dios, la predicación de la palabra. Y con esto también quiero argumentar de que, como usted decía ahorita, aunque nos ocupemos en hacer benevolencias y eso, porque somos hermanos en la fe y es bueno el ocuparnos los unos de los otros, las necesidades, pero vemos que el enfoque central, yo diría, de la palabra y de Dios, es que la gente se salve. Esa es la prioridad, que la gente se salve. Diría yo en mis palabras que las demás cosas son como añadiduras, ¿verdad? El que podamos ayudar a alguien, el que podamos ofrecer la mano a un necesitado, pero el enfoque de Dios en la predicación de la palabra, en hacer oír su voz, es que la gente se salve. Y esa salvación va a ser a través de la locura de la predicación de la palabra, como dice el texto. Ok, en esa misma línea de pensamiento, si alguien puede buscar Hebreos 13:16, Hebreos 13:16, porque no queremos restarle la importancia a una cosa, o sea, no estamos diciendo con esto que en la iglesia no se debe ayudar. Como recalca nuestra hermana Glenis, es importante esto porque es muestra del amor de Dios. Si tú vienes una persona hambrienta, predicándole el evangelio, hablándole de homilética, de teología y todo eso, te va a decir, mira, yo no entiendo nada de eso, yo lo que quiero es comida ahora mismo. Porque tiene hambre, hermano. Tiene hambre, no le va a escuchar. Entonces hay que estar consciente de eso. Santiago lo enfatiza, que si tu hermano tiene alguna necesidad y tú le dices, bueno, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que obre y que te supla. Y tú tienes en tu bolsillo que darle y tú cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Entonces vamos a leer Hebreos 13:16. ¿Qué nos dice? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué tienes que decir, Rolando? Que no debemos olvidar esa parte, ¿no? Que va como muy, muy también a la palabra, ¿sí? Que es muy importante tener esa misericordia, esas necesidades que se van a presentar con diferentes hermanos. Entonces acá el libro de Hebreos nos llama a eso, ¿sí? Y de hacer bien, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, o sea, Dios también se agrada de eso, Amén. de tender la mano O siempre sea, a los y necesitados. subraya esta parte, no os olvidéis, no os olvidéis. El hermano Juan Félix tiene la mano levantada. Sí, bueno, hermano, mira, señalando ese punto que estaba mencionando el hermano, de hacer bien no os olvidéis. Cuando nos está diciendo que no olvidemos de hacer el bien, es porque hay otras cosas prioritarias por encima de eso, pero que debemos también tener el cuidado de hacer el bien. O sea, el enfoque principal no es servir en lo material, es predicar la palabra de Dios. Pero es probable que si nos enfocamos solamente en eso, pues dejemos de manifestar el amor hacia los hermanos que quizás están padeciendo necesidades y tenemos que hacer el bien a los hermanos y a otras personas también que no son hermanos. Pero es importante señalar eso, que él dice, y de hacer el bien no se olvide. O sea que hay otra encomienda por encima de eso, pero que también debemos tomar en cuenta esa parte de hacer el bien. Pero como decía la hermana, la predicación del evangelio es lo central, porque con la predicación del evangelio van a salvarse los perdidos, pero con la predicación del evangelio, también en la iglesia, nosotros los creyentes vamos a ir siendo transformados
a la imagen de Cristo a medida que vamos creciendo. Entonces la iglesia le va a dar una gloria a Dios de vida. A medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios y vamos reflejando en nuestra vida la imagen de Cristo, vamos alcanzando la estatura del varón perfecto. Bueno, la iglesia también va creciendo, se va fortaleciendo en su relación íntima con el Señor, que también es una parte muy relevante, porque aquí en la tierra el propósito más importante que Dios tiene con su iglesia, con cada creyente, es que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Claro que aquí no lo vamos a alcanzar de manera perfecta, pero cada día debemos procurar esa meta. Dios le bendiga. Muy bien, mi hermano Juan, excelente explicación. Y también nuestra hermana Glenis. En estos tiempos se ha convertido como en una modalidad, pudiéramos decir, de escuchar a muchas personas, pastores, evangelistas, diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y a veces pensamientos que le llegan a la mente, ellos dicen con toda seguridad que es Dios que le está hablando. ¿Cómo? La pregunta es la siguiente: ¿cómo yo sé que una persona, Glenis, la definición que dio de la predicación fue brillante, hacer oír su voz? Ahora bien, ¿cómo yo sé que una persona está predicando lo que Dios ha dicho y no ideas de su propio corazón o de su propia mente? Porque a veces tomar un texto de la Biblia, por ejemplo, voy a tomar cualquier texto de la Biblia de apoyo y tomar un micrófono y comenzar a hablar. Eso no es predicar. Entonces, si nos vamos a la definición de lo que es la predicación, lo que representa la predicación, el compromiso que tiene el portavoz de decir tal cual lo que Dios ha dicho, entonces la pregunta es, ¿cómo yo identifico que esta persona que está en un altar, en un púlpito, con un micrófono en la mano, está haciendo oír la voz de Dios? Yo quiero escuchar la opinión de ustedes y que los hermanos participen. Hermano. El hermano Juan Félix tiene la mano levantada. Ok. Sí, bueno, mis hermanos, ciertamente la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo nosotros podemos probar si el espíritu que nos está hablando es el Espíritu Santo? Con la palabra de Dios. Eso es excelente porque eso es la palabra que él inspiró. Y él no se va a salir de ese margen. Él no va a ministrar nada a nuestras vidas que no concuerde con lo que él ha revelado a su palabra. Nosotros podemos identificarlo con la palabra de Dios. La palabra de Dios en el mismo libro de Timoteo, capítulo 6, dice que alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea que nosotros ya se nos ha revelado lo que debemos predicar. Es la palabra de Dios que él ha encomendado. Lo dice en Hebreos 1, que él nos habló en aquellos tiempos, durante mucho tiempo, a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo reveló su palabra, o completó su revelación a través del Espíritu Santo con el nuevo pacto y nos lo ha encomendado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos suficiente para nosotros predicar la palabra de Dios, lo que nos ha sido revelado. Todos aquellos que, entiendo yo, esa es mi opinión particular, aquellos que están diciendo, no, que Dios me dijo, es porque no están leyendo la palabra de Dios. Y es probable que muchas personas estén siendo engañadas, escuchando a otros espíritus que se visten como ángeles de luz para engañar a aquellos que quieren buscar otra revelación más de la que está ya revelada en este escrito. Que le bendiga. Muy bien. Yo quiero que alguien me busque Hechos capítulo 17.
los versículos del 10 al 15. Hechos 17, del 10 al 15. Amén. Sí. Dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, 17, ¿verdad? Sí, Hechos Hechos 17 de 10 al 15. del 10 al 15. Ok. De noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron mucho de ellos, y mujeres griegas mujeres griegas de distinción, y no pocas hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que habían en Berea, que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Muy bien. El enfoque Amén. que queremos dar con relación a este pasaje es la actitud de los hermanos de Berea. Dice que ellos recibieron la palabra con solicitud, pero había algo que ellos hacían. ¿Qué era? ¿Qué ellos hacían cuando Pablo le estaba enseñando? Todo lo filtraban con la palabra de Dios. O sea, si no estaba en la Biblia, no, no iba a ser bien recibido. O sea, había un filtro con la palabra de Dios. Sí, hermano, Escudriñaban las escrituras. escudriñaban las escrituras. Pastor, ¿puedo opinar algo de esto? Sí, claro, claro. Ya. Usted sabrá que los hebreos, la cultura judaica, ellos conocían de las escrituras muy textualmente, de memoria, pero no tenían a Jesús en su corazón. Entonces, ellos no escudriñaban las escrituras, ellos lo sabían de memoria y decían conocerla toda la revelación, pero no era así, porque no tenían a Jesús en su corazón. Amén. Muy bien. Mire, hermanos, sea un pastor, sea un evangelista, sea quien sea que esté predicando, esté enseñando, usted debe filtrar todo lo que esa persona está diciendo, que le hable por la palabra. No solamente que le cite un texto, porque muchas veces tomamos un versículo fuera de su contexto para apoyar algo que yo quiero decir. O como cuando usted va a un buffet y toma de una parte y de otra parte no. El hermano Henry tiene la mano levantada. Nosotros debemos enseñar todo el consejo de Dios. Por eso me gusta la predicación expositiva, porque en la predicación expositiva tú tienes que dar todo lo que está allí. No puedes seleccionar temas aislados. Voy a coger esto aquí, voy a coger esto allí, voy a coger esto allí. No, no, no. Tiene que dar lo que allí dice. Entonces, esto compromete al predicador, compromete al maestro a enseñar tal cual la Biblia, sin quitarle y sin añadirle, sin tampoco alterar lo que allí dice. Hermano Henry, adelante. Sí, mi hermano, quiero hacer énfasis en algo. La pregunta suya de por qué sabían de que tenían lo que estaban predicando era lo correcto.
Ciertamente dice el texto del versículo 11, dice que, bueno, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban cada día las escrituras. Pero si nosotros nos vamos un poco más atrás, atrás en el sentido de lo que estamos estudiando, cuando se leyó el párrafo que es el último, vemos que hay algo importante que el autor está hablando. Y es acerca de que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos, como fue la instrucción dada a Timoteo, porque si nosotros queremos saber que lo que están predicando está correcto, entonces sencillamente nosotros tenemos que saber cómo vamos a entender, cómo vamos a discernir qué es lo que la escritura está diciendo y qué es lo que el predicador está hablando. Uno de los aspectos importantes es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú tienes que, lo primero es, debes estar apto para enseñar. Y para ser apto para enseñar tiene que haber una preparación. Y esa preparación indica de que nos va a tocar enseñar correctamente, pero también nos va a tocar percibir o discernir correctamente. Excelente, excelente. Eso es así, Henry. Gracias por tu opinión. Bien, vamos a finalizar entonces con este subtema, la voz de Cristo a través de nuestra voz. Alguien que nos ayude con la lectura. Glenis, Orlando. Listo. La voz de Cristo a través de nuestra voz. Dios se comunicó con los hombres de diversas maneras a través de la historia redentora. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Eso incluyó hacer oír su voz de manera audible, como sucedió en el huerto del Edén y más adelante en el monte Sinaí. Éxodo 19:9. Pero en este último caso, la experiencia resultó tan aterradora que los israelitas le pidieron a Moisés que sirviera de intermediario entre ellos y Dios. Éxodo 20, 18, 19. Dios condescendió a esa petición e hizo oír su voz a través de manera indirecta, a través de su siervo Moisés. Y así ha dicho desde entonces. Dios usa a los predicadores en vez de tronar sobre nosotros y ahuyentarnos. Dice el famoso reformador del siglo XVI, Juan Calvino. De este modo, es un privilegio singular que Él se digne bendecir para sí la boca y la lengua de los hombres, a fin de que su voz resuene a través de ellos. Por tanto, la predicación es, en más de un sentido, una provisión de gracia. Los predicadores hablamos a los hombres, delante de Dios y de parte de Dios. 2 Corintios 2:17. Eso fue evidente a través de todo el Antiguo Testamento, pero es más evidente aún en el ministerio del Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento se describe a las ovejas de Cristo como aquellas que escuchaban su voz y lo siguen. Juan capítulo 10, versos 1 al 5, capítulo 16, versículos 26, 27 y 28. Puede ser que por un tiempo caminen extraviadas, escuchando otras voces, pero tarde o temprano las ovejas que el Padre le dio reconocerán la voz de su pastor y vendrán a él con arrepentimiento y fe. Pero, ¿cómo ocurre eso en el día de hoy? ¿Cuál es el medio a través del cual el buen pastor de las ovejas habla al corazón de los que son suyos? El apóstol Pablo responde a esta pregunta en Romanos 10:17, donde dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este texto es tan conocido que fácilmente podemos pasar por alto la dificultad que plantea su interpretación. Si Pablo hubiera escrito que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la lógica del texto sería más evidente. Escuchando la palabra, el incrédulo puede llegar a creer. Pero el texto dice más que eso. Lo que Pablo resalta en Romanos 10:17 es que la fe viene del oír y el oír viene por medio de la palabra de Dios. O, para ser más precisos, por medio de la predicación de la palabra de Dios.
Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que oír y qué viene por medio de la predicación? Para entender esa declaración debemos considerar a la luz de su contexto. Pablo ha dicho ya en los versículos 8 al 13 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero en la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después introduce una serie de preguntas que nos lleva de la mano de su declaración en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? La Reina Valera de 1960 traduce la siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dando a entender que debemos oír acerca de Cristo para llegar a creer en él. Pero en el texto griego dice literalmente, ¿cómo creerán aquel a quien no han oído? Necesitamos oír a Cristo para poder creer. Así la fe viene por el oír a Cristo, y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. Como dice John Stott, los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajeros o embajadores. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que habla al corazón de sus ovejas. Juan capítulo 10, verso 29. Ok, déjalo ahí. Vamos a dividirlo en dos porque es bien extenso. Pero marca esa parte para que el próximo jueves entonces retomemos esa donde nos quedamos. Bien, finalmente, ¿qué ustedes tienen que decir con relación a esa parte? Me gustaría escuchar sus opiniones. La voz de Cristo a través de nuestra voz. Hermano, adelante, Rolando. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, eso es, pastor, es por oír la palabra de Dios. Y creo que voy a aprovechar este momento para dar un testimonio. O sea, en Radio Eternidad me abrieron mucho los ojos. Yo bendigo Radio Eternidad, bendigo a todos sus pastores, empezando por usted, Pastor Jonathan. Yo escucho mucho a Miguel Núñez, a Sujel Michelén, Aladín, Otto, bueno, todos esos grandes predicadores, y de verdad que me han abierto mucho los ojos. He aprendido muchísimo y todo es porque ellos tienen esa prédica, lo que dice el libro. Sí, este libro lo que escribió el pastor Sujel y ellos predican así. Es una predicación, una palabra 100% expositiva y de verdad que he aprendido mucho. A veces uno va a una prédica y queda con hambre, pero con ellos no. En Radio Eternidad no sé eso. ¿Puedo hacerte una observación con toda humildad, Rolando? Dígame, pastor. Muchas veces nosotros decimos, y yo mismo cometía mucho ese error, decíamos, fulano de tal es un gran hombre de Dios. El gran no es al hombre, sino a Dios. Es decir, en vez de decir fulano de tal, para no mencionar nombre, es un gran hombre de Dios, lo correcto es decir, fulano de tal es un hombre de un Dios grande. O sea, decir lo contrario. Porque lo cierto es que aunque hay hombres que se han destacado y hay hombres que Dios los está usando, el grande no es el hombre, el grande es el Señor. Entonces es importante siempre tener eso presente. Cuando nos vamos cuando nos vamos a referir a un pastor o a alguien, decir, el hermano es un siervo de Dios, un hombre
usado por el Señor en las manos de un Dios grande. Pero tomar eso siempre en cuenta porque hay que ser muy cuidadoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros somos simples instrumentos. Nosotros somos como una manguera que si no está enchufada a la fuente, si esa manguera no está conectada, pues no va a brotar agua. La manguera no es la que produce el agua. La manguera simplemente es un conducto por donde fluye el agua. Entonces tú y yo somos una manguera. Dios me puede usar a mí, te puede usar a ti, puede usar hasta a un niño, a quien Él quiera usar. Y de hecho lo hace y lo hace muy bien para mostrar que el poder y la gloria es solamente de Él. Amén. Amén, amén, pastor. Lo recibo con humildad y gracias, pastor. Gracias. La Somos gloria, la gloria. hermanos de un... Amén, amén. Bien, vamos a orar. Sí, Marino Merán. Marino, adelante. Abra su micrófono, Marino. Está cerrado. Sí, ahora sí. Ya puede hablar, hermano. Ok. Cuando justamente el apóstol Pablo le decía a Timoteo que predicara la palabra, justamente, nosotros debemos recordar la enseñanza y el mandato principal del maestro a los apóstoles, y de predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones y, y ser testigos. Es decir, que el mensaje de la predicación, justamente, la voz de Dios, es el mandato principal, justamente, que el maestro y los apóstoles no han dejado como referencia de que la predicación del evangelio, justamente tal como analizaba más atrás, que decían los apóstoles, es lo fundamental para que, como decía una hermana, para que las almas sean salvas. Amén. Eso es así. No hay otro medio. Las almas se van a salvar por medio de la predicación del evangelio. No es con pantomima, no es con show, es con la predicación del evangelio que se salvan las almas. Wendy tiene la mano levantada. El esposo de Wendy creo que está ahí. Adelante. Su micrófono está cerrado. Amén. Adelante. Bueno, comenta la hermana Elina, dice predicar ¿Me la escucha, por favor? Sí, ahora sí. Ya. Quería hacer notar de que Jesús se educó a sus discípulos por más de 3 años en su ministerio, lo cual nos llama a pedir de los pastores realmente, o sea, y por eso uno ora siempre, de que que están trabajando fuerte para llevar un mensaje de una manera positiva. Por eso Pablo dice a Tito, Timoteo, pide que se preparen en diligencia, que no se olviden de los libros, que estén siempre en preparación. Y en el ministerio de Pablo que vemos en Hechos, también vemos de que siempre se está preparando y está preparando a las personas con quienes lleva el evangelio de una manera eficaz, como Cristo lo hizo. Entonces vemos que es importante el trabajo que lleva el predicador a un estudio, un trabajo fuerte para llevar un mensaje diluido, entendible a todo tipo de congregación, a todo tipo de audiencia, donde no se lleve de una manera difícil, sino de una manera simple, entendible y cristocéntrica. Amén. Amén. Eso es así. Bien, vamos a orar. Si hay alguien más que quiere decir algo, si no, vamos a orar y así despedirnos por esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a
mantener este compromiso de seguir predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, entendiendo de que no es con fuerza, no es, Señor, con sabiduría humana, sino con la gracia y la fuerza que produce tu espíritu en nosotros. Necesitamos de tu sabiduría. Y así como aquellos hermanos en la iglesia primitiva pidieron valentía para predicar, nosotros también te pedimos que tú nos llenes de la suficiente valentía para predicar en medio de este siglo malo, Padre, que nos ha tocado vivir, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, por no ser diligentes en hacer lo que tú nos has mandado hacer. Y sigue fortaleciendo este grupo, que podamos, Señor, incentivarnos el uno al otro en amor, y de aquí, Señor, tú estés levantando predicadores, instrumentos tuyos para gloria de tu nombre. Ayúdanos a entender siempre, Padre, que la gloria es tuya y que tú, Señor, no compartes tu gloria con nadie. Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el que merece toda alabanza y todo reconocimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Pueden abrir sus micrófonos y saludarse y compartir un rato. Hermano Jaime. Dios los bendiga.